Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de los trastornos del medio interno. Para evaluar los trastornos del medio interno, deberemos en primera medida conocer los valores normales del normoionograma y del laboratorio del estado ácido-base. Para ello entonces iniciamos con el pH, que es una escala logarítmica de la concentración de hidrogeniones, cuyo valor normal es de 7.35 a 7.45 expresado en unidades adimensionales. De acuerdo a la variación del pH, podremos hablar nosotros de una alcalosis o de una acidosis. La alcalosis se define como un pH superior a 7.45 y la acidosis se define como un pH menor a 7.35. Para el pH, la acidosis y para la alcalosis también se pueden emplear los términos de alcalemia y acidemia, son términos equivalentes y sinónimos. En siguiente instancia, el valor normal de la PO2, la presión parcial de oxígeno, que es siempre superior a 80 milímetros de mercurio en condiciones normales. Entre 60 y 80 se habla de hipoxia, en rigor sería hipoxemia, y menos de 60 se describe la insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, que sería la insuficiencia respiratoria de tipo 1. La PAFI, o también denominada como índice de Kirby, se corresponde con un cociente entre la PO2 y la FiO2, cuyo valor normal es mayor a 400. Si se sitúa entre 400 y 200, nos habla esto de una injuria pulmonar y menos de 200 es un distrés o insuficiencia respiratoria. La PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono, tiene un valor normal de 40 más menos 4 milímetros de mercurio. El valor normal de PCO2 es de interés para evaluar los trastornos del medio interno, ya que nos permitirá a nosotros identificar los trastornos del polo respiratorio del medio interno. La variación de la PCO2 podrá ser indicativo de una acidosis en el caso de que esté elevada o de una alcalosis en el caso de que esté disminuida. La bicarbonatemia o el valor normal de bicarbonato en sangre es de 24 más menos 2 miliequivalentes por litro. El bicarbonato nos permite a nosotros evaluar el polo metabólico de los trastornos del medio interno. En el contexto de que el bicarbonato se encuentra elevado, podremos entonces dirigirnos hacia una alcalosis. Y si el bicarbonato está disminuido, podremos dirigirnos hacia el diagnóstico de una acidosis. La natremia, que es la concentración plasmática de sodio, oscila entre 135 a 145 miliequivalentes litro. Esto es de interés para el diagnóstico de las disnatremias, que pueden ser en el sentido de las hipernatremias cuando el valor supera 145 o las hiponatremias cuando el valor disminuye por debajo de 135. Como el sodio es el principal osmolito determinante de la osmolaridad plasmática, es entonces que las hipernatremias se acompañarán de hiperosmolaridad y las hiponatremias se acompañarán de hipoosmolaridad. El valor normal de potasio, que es de 3,5 a 5 miliequivalentes litro, el potasio se encuentra alterado en trastornos como por ejemplo la hiperglucemia, la hipoglucemia, la cetoacidosis diabética. El valor normal de cloruro, que es de 100 miliequivalentes litro, el cloruro es de interés en la evaluación del trastorno ácido-base, ya que nos permite a nosotros identificar los trastornos del tipo de acidosis metabólica. Ya estudiaremos que las acidosis metabólicas se desglosan en de anión GAP elevado y de anión GAP normal, y el cloruro es esencial para el establecimiento del anión GAP. El primer trastorno del medio interno que nosotros desglosaremos es el de la acidosis metabólica. Ya dijimos entonces que la acidosis está caracterizada por una disminución del pH por debajo de 7.35 y metabólica será entonces porque el problema está en el bicarbonato, en la bicarbonatemia. El bicarbonato se encuentra por debajo de su nivel inferior, que dijimos que era de 24 o 22 miliequivalentes litro. Una vez que hemos identificado que el trastorno es en rigor una acidosis metabólica, podremos dirigirnos hacia dos caminos diferentes en el algoritmo diagnóstico. Lo primero que nosotros evaluaremos será el anión GAP, pudiendo encontrarse este aumentado o bien pudiendo encontrarse este disminuido. En principio podremos dar una breve reseña del anión GAP. El anión GAP se corresponde con el diferencial entre los cationes medidos y los aniones medidos, y esto se basa en el principio de que tanto los cationes como los aniones se encuentran en equilibrio en nuestro organismo. La resultante de los cationes medidos, en general el principal es el sodio, menos los aniones medidos, que son el bicarbonato y el cloruro, nos tiene que dar una concentración de 10 más menos 2 en su valor normal. Cuando ese valor se encuentra superado, se habla de un anion gap aumentado, que dicho sea de paso es de cloruro normal. Y cuando el anion gap se encuentra disminuido, hablaremos de una acidosis metabólica de carácter hiperclorémico, donde el cloruro se encuentra aumentado.
Cabe destacar entonces que este anión gap, o también llamado brecha aniónica, nos permite a nosotros identificar todos los aniones que no son medidos, fundamentalmente la proteína, las proteínas, por ejemplo la albúmina o bien el lactato. Una vez que hemos establecido la cuenta, podremos determinar nosotros si el anión gap está aumentado o si está normal. Aquí debería decir normal, no disminuido. Si el anión gap está aumentado, podremos nosotros remitirnos a las causas de la acidosis metabólica de anión gap aumentado, que son causas genéticas, acidosis láctica, el paraldehído, el metanol, la uremia, la intoxicación por salicilatos, la isoniazida, la cetoacidosis diabética y la intoxicación por alcohol. En el caso de que el anión GAP se encuentre normal, también podremos remitirnos a las causas de una acidosis metabólica de anión GAP normal, que es hiperclorémica. Allí podremos hablar de hiperalimentación, podremos hablar de la acetazolamida, de causas renales, como insuficiencia renal, de diarrea, de fístulas urinarias o de fístulas pancreáticas. Una vez que hemos establecido todo ello y hemos podido determinar la causa de la acidosis metabólica, ya sea de anión GAP aumentado o de anión GAP normal, nosotros pasaremos a evaluar mediante una fórmula denominada de Winter a la PCO2 esperada. La PCO2 esperada es la presión parcial de dióxido de carbono que debería detenerse para que el trastorno se encuentre compensado. Esa compensación puede ser parcial o bien puede ser total, o el trastorno puede no encontrarse compensado y dirigirse esto hacia un trastorno de índole mixto. Cuando la PCO2 no se comporta de la manera en la cual debería de comportarse, no compensa el trastorno acidótico, o más bien la PCO2 se encuentra aumentada, podremos hablar nosotros de una acidosis metabólica con una sobreagregación de acidosis respiratoria. Eso es lo que nos da por definición el trastorno mixto, que es en donde se conglomeran, donde conviven dos trastornos de tipo primarios. La fórmula de Winter consiste en multiplicar a la bicarbonatemia por 1,5, sumar de esto más 8 y nos tiene que dar un espectro en ese valor de más menos 2. Si la PCO se encuentra en ese rango, se dice que es una acidosis metabólica compensada completamente o parcialmente, o si bien se encuentra fuera de ese rango, no está compensada y allí asuma otro trastorno de índole primario. Aquí algunas de las causas de la acidosis metabólica, por ejemplo, la acidosis láctica. El lactato es un anión, un ácido, que se encuentra presente en condiciones normales por debajo de 5 milimoles por litro. Cuando se supera esa concentración, se habla de acidosis láctica. El lactato es sintetizado por múltiples tejidos, múltiples órganos, por ejemplo, por el tracto gastrointestinal, por el riñón, por el cerebro, por el músculo esquelético, y se metaboliza en el riñón, hígado y en el corazón. La acidosis láctica se puede clasificar en dos tipos. Se habla de acidosis láctica tipo A y tipo B. La acidosis láctica tipo A es la que asocia a la hipoxia, es decir, un trastorno de la difusión de gases, y allí podremos referirnos nosotros al shock, la sepsis, el tromboembolismo pulmonar agudo o el tromboembolismo pulmonar, la hipoxemia grave, el ejercicio, la insuficiencia cardíaca o la isquemia mesentérica. Y la acidosis láctica de tipo B es aquella en la cual no hay un problema en la difusión de gases, es decir, la PO2 se encuentra en valores normales, pero hay un aumento de la síntesis y producción de lactato. Eso se da en el contexto de la cetoacidosis diabética, de la hipoglucemia, de infecciones o de intoxicación por algunos fármacos. Luego la intoxicación por metanol. El metanol es tóxico para nuestro organismo ya que luego de su metabolización, este se convierte en ácido fórmico que altera la función celular. La intoxicación por metanol se describe en tres estadios. En el estadio 1 se ven síntomas de tipo de fatiga, debilidad muscular, sensación vertiginosa. En el estadio 2 se ven síntomas como, por ejemplo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Y en el estadio 3 se ve lesión isquémica retiniana que puede llevar a la necrosis retiniana, confusión, delirios, respiración cetoacidótica de Kussmaul y puede llegar esto en el óbito. El antídoto de la intoxicación por metanol se denomina fomipizol, o bien puede dirigirse esto directamente hacia la hemodiálisis. La intoxicación por salicilatos es difícil que este se produzca debido a que se necesita de una gran cantidad de dosis para la intoxicación por salicilatos, o por ácido acetilsalicílico, o por aspirina, pero em, puede producirse en el contexto de que un individuo consuma el equivalente a 40 comprimidos de 500 miligramos de ácido acetilsalicílico. Y la cetoacidosis se produce cuando la diabetes se descompensa y se elevan considerablemente los niveles de glucemia. Para ello necesitamos un pH menor a 7,3 o 7,35, una bicarbonatemia menor a 15, una glucosa mayor a 2,50 y cetonemia y cetonuria que no son excluyentes para el diagnóstico. Es decir, la ausencia de cetonemia y cetonuria no excluye el diagnóstico de cetoacidosis diabética, pero sí son de interés en el algoritmo diagnóstico. El tratamiento de la cetoacidosis diabética en principio consiste en la hidratación,
en solución fisiológica al 0,9% a pasar 500 mililitros en una hora. Luego el dosaje de potasio para evaluar si hay que corregir el potasio o si hay que aumentar los niveles de potasio. Y se pasará un bolo de insulina de acuerdo al protocolo, 0,1 miligramos por kilo y posteriormente un bolo de infusión continua de insulina, 50 unidades internacionales. Luego se realiza el normoionograma arterial y si la glucosa es menor a 200, se iniciará un dextrosado del 5% con 0,05 unidades por kilo de insulina corriente. Eso es con respecto a la acidosis metabólica. Otro de los trastornos que se pueden describir es la alcalosis metabólica, caracterizada por un aumento de los niveles de pH por encima de 7,45 y un aumento del bicarbonato. La alcalosis metabólica es el trastorno más frecuente en los pacientes que están internados. Se pueden describir varias causas de alcalosis metabólica, como por ejemplo zona nasogástrica, náuseas, vómitos, deshidratación, corticoides, diuréticos o la hipopotasemia. En la alcalosis metabólica existe también un fenómeno compensatorio gracias a la presión parcial de dióxido de carbono. La compensación en el contexto de la alcalosis metabólica consiste en un aumento de la PCO2. La PCO2 esperada es igual al bicarbonato más 15 y eso nos tiene que dar un espectro de más menos 2. Si se encuentra en ese rango, hablaremos de una alcalosis metabólica compensada y si está fuera del rango, es una alcalosis metabólica descompensada o bien si también la PCO2 está alterada, hablaremos de una alcalosis metabólica con el agregado del trastorno respiratorio. Aquí la ecuación para la compensación de la alcalosis metabólica. Esos son los trastornos del componente de índole metabólico, pero así también se describen los trastornos del componente respiratorio. La acidosis respiratoria, por su parte, se caracteriza por un pH debajo de 7,35 y un aumento de la PCO2 por encima de su valor normal, que dijimos que era 45, 44 milímetros de mercurio. Es decir, que una PCO2 de 50 ya permite, junto con el descenso del pH, el diagnóstico de la acidosis respiratoria. Una vez que hayamos realizado el diagnóstico de acidosis respiratoria, debemos evaluar si es un trastorno de tipo agudo o bien si es un trastorno de tipo crónico. Si es un trastorno agudo, podemos evaluar diferentes causas, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar agudo, un edema agudo de pulmón, un EPOC reagudizado, un asma reagudizado, alcohol, drogas o un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico. Y si es crónica, la obesidad mórbida, la fibrosis pulmonar, un EPOC crónico o bien depresión del centro respiratorio. La acidosis respiratoria también tiene su ecuación para poder evaluar la compensación por parte del componente metabólico. Por cada 10 milímetros de mercurio de ascenso de la PCO2 por encima de su valor normal, debe subir un miliequivalente por litro de bicarbonato en un contexto agudo y 3 miliequivalentes de bicarbonato por litro en un contexto crónico. Aquí vemos la compensación. Y el tratamiento de la acidosis respiratoria es la causa subyacente. Supongamos, si es una causa de índole accidente cerebrovascular, se tratará el accidente cerebrovascular. Si es un edema agudo de pulmón, se dará el tratamiento oportuno para el edema agudo de pulmón. Y el último trastorno que evaluaremos es el de la alcalosis respiratoria, que se caracteriza por un aumento del pH secundario a un descenso del dióxido de carbono, de la PCO2. Este es un trastorno eh, infrecuente, pero puede ser causado por taquipnea, respiración superficial ineficaz, perdón, lo que se denomina como hipopnea. Esto lleva a hipoxemia, hiperventilación voluntaria, infecciones respiratorias, también pueden ser desencadenantes de la alcalosis respiratoria. La compensación es la siguiente. Por cada 10 milímetros de mercurio de descenso de la PCO2, debe aumentar 3 miliequivalentes litros de bicarbonato en un contexto agudo, perdón, debe disminuir 3 miliequivalentes litros de bicarbonato en un contexto agudo y debe disminuir 5 en un contexto crónico. A continuación, nosotros evaluaremos un caso clínico de trastorno del medio interno. El motivo de consulta es un paciente masculino de 22 años por náuseas, vómitos, dolor abdominal y dificultad respiratoria progresiva de 24 horas de evolución. Ya estos datos de la historia clínica y de los antecedentes de enfermedad actual nos orientan hacia algún posible diagnóstico de trastorno del medio interno. El paciente refiere poliuria, polidipsia y pérdida de peso de aproximadamente 5 kilogramos durante las 3 semanas. Aquí tenemos 3 de los 4 signos cardinales de la diabetes. En las últimas 24 horas presenta varios episodios de vómitos, marcada astenia y respiración profunda y rápida. Es quizá probable una cetoacidosis diabética o una crisis por hiperglucemia. Antecedente de diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada hace 8 años, refiere haber suspendido la insulina durante los últimos 3 días debido a una gastroenteritis. Es muy probable que esto se debe a una cetoacidosis diabética. Como antecedentes personales, diabetes mellitus tipo 1 y sin otros de relevancia, al examen físico tiene un regular estado general, somnoliento, orientado,
90-60 milímetros de mercurio, lo cual es equivalente a hipotensión, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, lo cual es equivalente a taquicardia, frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, lo cual es equivalente a taquipnea. La temperatura se encuentra en 37,2 grados centígrados, en rango normal, normotérmico. La saturación de oxígeno 98 grados, 98%, lo cual es normoxémico completamente. No hay trastorno de difusión de gases. Al hallazgo, las mucosas se encuentran secas, hay signos de deshidratación moderada severa, por ejemplo, se podría estar refiriendo aquí al signo de la turgencia cutánea, o bien podrían haberse visualizado las mucosas palpebrales, mucosa oral y encontrarse deshidratadas hipocrómicas, la respiración cetoacidótica de Kussmaul y el aliento cetónico, característico de la cetogénesis, eliminadas a través de la vía respiratoria. Los cuerpos cetónicos son a número de tres: el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Aquí tenemos valores del laboratorio. El pH se encuentra en 7,12, lo cual ya es equivalente a una acidemia o una acidosis. La PCO2 se encuentra en 24 milímetros de mercurio, es decir, está disminuida la PCO2, y el bicarbonato se encuentra en 8 miliequivalentes por litro. La PO2 se encuentra en valor normal porque está por encima de 80, 95 milímetros de mercurio. Ante esto, nosotros podemos orientar el diagnóstico hacia una acidosis metabólica, debido a que tenemos el pH disminuido y el bicarbonato disminuido, que explica la acidosis metabólica. Ahora bien, la PCO2 se encuentra disminuida. Y esto nos hablará de la compensación que tiene este paciente del componente respiratorio. A través de la PCO2 se está disminuyendo el ácido, se está disminuyendo la acidemia. Para ello había que aplicar entonces la ecuación de Winter o la fórmula de Winter, en donde multiplicábamos al bicarbonato por 1,5 y le sumábamos 8. Es entonces que multiplicar al bicarbonato por 1,5 nos dará 12 y si le sumamos 8 nos da 20. Es decir, que la PCO2 esperada es de 20 y se encuentra en 24. Es decir, que no está compensando, no está dentro del valor normal. Esto quiere decir que es un trastorno de índole mixto porque se sobreagregó a la acidosis metabólica un trastorno de índole respiratorio, es decir, un trastorno de acidosis respiratoria. Vamos aquí al ionograma. El sodio se encuentra en 132 miliequivalentes litro, está en una hiponatremia leve. El potasio está en 5,8 miliequivalentes litro. Aquí se encuentra en una hipercalemia o hiperpotasemia. Deberá entonces establecerse el tratamiento oportuno para la hipercalemia, que consiste en tres pilares: el glucolato de calcio, que estabiliza las membranas plasmáticas y evita las arritmias o los ritmos alterados cardíacos debido a la hipercalemia. Luego deberá administrarse insulina o bien beta-2 adrenérgicos para garantizar el ingreso de el potasio hacia el interior de la célula. Se puede utilizar, por ejemplo, beta-2 adrenérgicos de acción inmediata o de acción rápida, por ejemplo, el salbutamol. El cloruro se encuentra disminuido, es decir, que nos encontramos con una hipocloremia. Es una acidosis metabólica hipoclorémica. Y el bicarbonato claramente está disminuido. Y aquí los parámetros del laboratorio. La glucemia está en 580 miligramos por decilitro, lo cual es equivalente a una hiperglucemia. Tenemos cetonemia y cetonuria, es decir, que ya podemos establecer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. La urea está en 65 miligramos por decilitro y el valor normal es de 40. Es entonces que estamos ante una alteración de la función renal. La creatinina está en 1,5 miligramos por decilitro, lo cual también se encuentra elevado, es decir, el paciente se encuentra realizando una insuficiencia renal. Aquí hay evidencia de daño renal y el lactato está en 1,8 milimoles por litro. No hay alteraciones del lactato. En conclusión, aquí nos encontramos con un trastorno de índole mixto. Claramente, el valor de glucemia nos está dando a nosotros el diagnóstico de la cetoacidosis diabética. El tratamiento de la cetoacidosis diabética consiste en una expansión, en principio, con solución fisiológica al 0,9%, a pasar 500 mililitros en una hora, insulina endovenosa, el monitoreo continuo de las diferentes variables, hay que realizar gasometría arterial de control, y la reposición de glucosa cuando la glucemia disminuya por debajo de 200 con un dextrosado al 5%.
Si nosotros pudiéramos sacar el anión GAP, tendríamos que restarle a 132, 113. Ese valor nos da un anión GAP de tipo aumentado. Es decir, entonces que estamos en una acidosis metabólica de anión GAP elevado, causado por una cetoacidosis diabética. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.